Listo, pues sean todos bienvenidos los que nos están escuchando a nuestra iglesia bíblica familiar. Aquí creemos que todas las familias son de Cristo. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a aquellos que nos escuchan allá en su pantalla. Dios hoy va a hablar a nuestro corazón. Vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciar esta predicación el día de hoy. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en esta hora de la mañana te agradezco el grande amor que tienes por nosotros. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias porque eres bueno. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que ministres los corazones, que hables a los corazones, que prepares los corazones, Señor, para que reciban tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos vivifica. Tu palabra es lámpara, Señor, que nos guía. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, habla a cada corazón. Amén. El día de hoy yo quiero compartirle algo. Estamos en una semana que le llaman la Semana Mayor, la de Pascua, la Semana Santa, y en donde los temas hablan acerca de Jesucristo, lo que Él hizo. Y hoy le quiero hablar acerca de un tema. Este tema se llama vidas transformadas. ¿Cómo se llama el tema? Vidas transformadas. Esto fue lo que hizo Jesucristo estando en la tierra. Jesucristo estando en la tierra, su mensaje central fue transformar el corazón de las personas. Esto fue lo que hizo Jesucristo estando en la tierra. Y a mí me impacta, hermanos, porque la Biblia está llena de personas que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor está repleta de ejemplos de personajes que fueron transformados. Porque Jesucristo vino a la tierra a transformar corazones para darles un propósito. Diga conmigo, propósito. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Darnos un corazón transformado. Pasa de ser un potro desbocado a una oveja sumisa. Un corazón transformado es una persona que agradece. Yo sí quiero recalcar algo al hablar de este tema, que son vidas transformadas. Todos los que estamos hoy aquí somos pecadores. Diga conmigo, soy un pecador. Cuando usted y yo reconocemos eso, es donde comienza el proceso de transformación. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad humana, que somos pecadores, allí comienza un proceso de transformación, que fue lo que ocurrió con tres personajes que yo le voy a mencionar en un momento más. Todos nosotros somos pecadores, todos los que estamos aquí hoy reunidos. No hay ni uno solo que sea justo delante del Señor. Por eso necesitamos transformación en nuestro espíritu. Pero algo que me impacta en los personajes que le quiero compartir, Jesucristo transformó la mente de ellos en primer lugar, porque fue el canal donde Él comienza, su mente, la mente. Porque sabe una cosa, llegar a la mente es muy complicado, es muy difícil, pero para el Señor es todo posible. En 1 de Timoteo 1:5 dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. ¿Todos somos pecadores? Amén. De los cuales yo soy el primero. Este hermano, este apóstol Pablo, tenía una convicción clara de quién era él, de cuál era su llamado, pero él estaba convencido que había sido transformado, y él reconocía: yo soy el primer pecador entre todos ustedes, y levantaba la mano. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando nosotros
empezamos a entender esto, es cuando el Señor a través de su Santo Espíritu comienza un proceso de transformación en nuestros corazones. Y este pasaje bíblico me recuerda a una ilustración que escuché, que se la quiero compartir. Esta ilustración la escuché en un rancho, en una comunidad, donde un amigo pastor dio esta ilustración que me encantó y que es ad hoc para este versículo. Y esta ilustración es el avioncito revelador. Y cómo me encantó en este rancho escuchar eso, porque pues a lo mejor es chusco, pero nos enseña mucho, que se la quiero decir. Este pastor ranchero, al leer este pasaje, dio la siguiente ilustración, que se la voy a comentar. Y decía él que en una iglesia tradicional de los años 40 o de los años 50, en la que nos convertimos varios de nosotros. A ver, aquí, ¿quién tiene más de 30 años en el evangelio? Levante su mano. Somos poquitos. Nosotros ya tenemos, yo creo, más de 30 años en el evangelio y sabemos que han cambiado muchas cosas. Pero bueno, en una de esas iglesias de los años 40 o 50, le llegó una revelación al que presidía la iglesia. Y él dijo: voy a hacer algo. Voy a utilizar un avioncito. Y él empezó así como tradicionalmente lo hacían antes. Hermanos, en este lugar está la persona más pecadora de todo el mundo. Y la gente decía: amén. Voy a aventar este avioncito y al que le caiga es la persona más pecadora de todo el mundo. Y todos: amén. Y estaban viendo el avioncito. Y de repente el que presidía dice: hermanos, no se muevan, ahí les va. Y que lo avienta. Que avienta el avioncito para ver quién era la persona más pecadora de todo el mundo. Y pues toma la que avienta el avioncito, hermanos. Y empieza a dar vueltas por ahí, por la iglesia, como la de nosotros de IBF. Empezó a dar como 4 vueltas el avioncito, hermanos. Y toda la gente así, ni se movía, así como usted así, expectante a ver qué pasa. Y de repente, como a las 4 veces que el avioncito dio vueltas sobre el lugar, el avioncito agarró un chanfle que se vino sobre el dirigente. Y ahí viene. Y empezó a decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? Hermanos, sóplenle. El apóstol Pablo entendía que el primer pecador era él. Nosotros los seres humanos ponemos estereotipos. Pensamos que las personas que están presidiendo, dirigiendo, son las más santas. Y usted está en un grande error. Las personas que presiden, las personas que dirigen, las personas que están, que usted observa sirviendo, no es porque estén en otro nivel. Es porque el Espíritu Santo empezó un proceso de transformación en ellos. Y hay un compromiso en sus corazones. Igual de pecadores, pero hay un compromiso. Y a veces nosotros la iglesia, ponemos estereotipos en el que nosotros idealizamos a otros, olvidándonos completamente de nosotros mismos. Somos muy buenos para decir: este mensaje es para ti, este mensaje es para ti, esto es para ti, oh, ese que está ahí debe de ser muy santo. Y te olvidas completamente del proceso de transformación que quiere hacer el Espíritu Santo contigo. Porque el Espíritu Santo quiere hacer un proceso de transformación con todos. Hermanos, ahí les va.
No se muevan. Y todos bien escamados, ¿verdad? Hermanos, es importante que entendamos que para el Espíritu Santo lo más importante eres tú, porque si Él llega a tu corazón y lo transforma, un hogar va a ser transformado, una colonia va a ser transformada, una ciudad va a ser transformada. Tú solo, tú solo. Es por eso que necesitamos nosotros comenzar un proceso de transformación y le quiero explicar. Tantos ejemplos que encontramos en los evangelios, vidas transformadas. Le voy a mencionar algunos. Yo le quiero compartir de 3, pero hay muchos. De Mateo, en las epístolas paulinas también aparecen, pero mire, está Zaqueo, está Bartimeo, está Lázaro al que le dijo: sal, después de 4 días de muerto, que ya apestaba, dice que ya olía mal. Está la mujer adúltera, está de los 10 leprosos, uno fue agradecido y fue delante de él. Está el paralítico que lo llevaron a una casa y lo abrieron desde arriba la casa y lo empezaron a bajar, y ahí Jesucristo transformó el corazón de ese paralítico. Está la mujer samaritana, está Nicodemo, un hombre tan influyente pero que necesitó transformación en su corazón. Está otro influyente como José de Arimatea. Pero no solo eso, hay personas que pertenecían al gobierno romano como el centurión romano y muchos más. ¿Usted se acuerda de alguno más que yo no mencioné? Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Yo solamente le mencioné unos. El día de hoy veremos 3 personajes bíblicos que experimentaron dicha transformación. Y si usted tiene su boletín, ahí usted puede escribir algunas características que yo le voy a dar hoy. ¿Está conmigo todavía? Hermanos, les voy a aventar el avioncito. Amén. No se muevan, ahí les va. El primer personaje que le quiero compartir es uno que a mí me impacta. Los 3 impactan mi corazón. Este me hace reflexionar mucho. Está en Marcos capítulo 5, sígame por favor. Marcos capítulo 5. En el versículo 4, vamos a leer el versículo 3. Yo le quiero hablar acerca del endemoniado gadareno. Es el primer personaje que yo le quiero platicar hoy, que experimentó una transformación sobrenatural. Su descripción es extraordinaria. Si hay una descripción de un testimonio de poder, como dicen muchos, es la vida de este endemoniado, que tuvieron los escritores poner específicamente quién era y específicamente qué había hecho o qué había vivido. Y el versículo 3 lo empieza a relatar. Dice así. Bueno, le voy a leer desde el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los cementerios, en donde con un espíritu inmundo, diga conmigo inmundo, diga otra vez conmigo inmundo. Mire el corazón de este hombre, dice, versículo 3, vamos a ver la descripción. Yo le tengo algunas características de este hombre. Dice que tenía su morada en los cementerios. Número 1, nadie podía atarle. Número 2, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Quién le podía dominar? Nadie le podía dominar. O sea, algo hasta de película. Las cadenas, dicen, los grilletes los desbarataba. Tenía una fuerza sobrenatural este hombre, porque tenía un espíritu inmundo. O sea, no era algo de Dios. Y usted lo va a entender más claramente. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando vueltas en los montes, la Llorona. Día y noche
andaba dando voces en los montes y en los cementerios y se lastimaba con piedras. Qué tremendo estaba este hombre. Versículo 6. ¿Sí está conmigo, verdad que sí? Ok, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Esta palabra legión es una palabra latina. Se utilizaba en los tiempos de Jesucristo mucho. Era un ejército completo de infantería y de caballería. Se decía que eran aproximadamente de 4,000 a 6,000 soldados. Pero comúnmente eran 5,000 soldados. Usted imagínese cuántos demonios había dentro de este hombre. Le dijo a Jesús: me llamo Legión. Eran muchos. Y si usted sigue analizando el verso, dice que cuando salieron todos los espíritus, el demonio, se fueron a los puercos. Y dice la Biblia que eran más de 2,000 puercos o cerdos. Entonces, fíjese lo que aquí la palabra del Señor nos enseña. Váyase conmigo al versículo 15. Bueno, quiero comenzar a leer del 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, algo pasó. ¿Por qué? Porque este hombre vivía en el cementerio. Nadie podía sujetarlo. Tenía una fuerza sobrehumana. Día y noche vagaba, gritaba y se cortaba. Es decir, toda la gente le tenía miedo. Toda la gente lo conocía. Era el famoso del barrio. ¿Por qué? Por lo que hacía. Y dice la palabra del Señor, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Dígame usted. 3 características que ahí dice. ¿Cómo estaba? Sentado. ¿Qué más? Vestido. ¿Y qué más? En su juicio cabal. Estas 3 cosas hace el Espíritu Santo en corazones que está siendo transformados. Algo sorprendente. Lo sentó. Él no podía estar sentado. Dice, día y noche vagaba. Todos los días estaba inquieto. El espíritu inmundo que estaba dentro de él así lo tenía, gritando, cortándose. Y sabe una cosa, Cristo llega y lo sienta. Tranquilo. Take it easy, man. A los que están estudiando inglés, ¿sí lo dije bien? Take it easy, man. Tranquilízate, brother. Estate quieto. Y luego no solo eso, si lo vistió es porque estaba ¿cómo? Estaba totalmente desnudo. Todos veían su inmunidad. Todos veían su desnudez. Y Cristo lo vistió. Y lo tercero que me impacta, dice que ahora está en su juicio cabal. La traducción aquí dice, la mejor traducción para esta palabra, dice que le sanó la mente. Así, no se ocupó un proceso como muchas veces nosotros decimos, es que el Señor me está procesando. Después de 10 años, a este hombre así en un instante le transformó la mente en su juicio cabal. Y así como inicié con este hombre, al final, en mi conclusión quiero terminar con él. Porque yo quiero que usted observe todo lo que él empezó a lograr en su corazón siendo transformado. Fue algo sorprendente si seguimos leyendo de este hombre. Entonces, el primer caso es del endemoniado gadareno. Este hombre me hace recordar lo que dice Primera de Pedro 2:9. Léalo conmigo, por favor. Primera de Pedro 2:9. Cuando usted lo tenga me dice amén.
Perfecto, usted es muy rápido para encontrar la cita bíblica. Primera de Pedro 2:9 dice de la siguiente manera: mas ustedes, iglesia bíblica familiar, hoy son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros somos linaje escogido, por eso Él nos sentó. Ahora somos un real sacerdocio, nación santa, por eso Él nos vistió de autoridad, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel. Por eso hace que nuestra mente esté sana, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, aún estando perdidos. Amén. Es la primera persona que yo le quiero compartir. La segunda es un personaje que en lo personal me impacta mucho. Y este hombre se llama Simón, pero no es el que usted está pensando. Usted pensó en Simón Pedro o en otro Simón. ¿Simón? Simón. Yo le quiero hablar de un Simón, pero este Simón se llama Simón el Celote. Diga conmigo, celote. Y le quiero explicar lo que hizo Cristo en este hombre. No hay mucho de donde podamos encontrar en la Biblia de Simón el Celote como lo pudo haber sido de Pedro, que hay más descripción de él, o de Juan, o de Santiago, que sabemos que fue hermano del Señor Jesús. Pero Simón el Celote, con la palabra celote podemos saberlo todo. Podemos entender lo que hizo él con ese discípulo. Podemos comprender la transformación que vivió este hombre llamado Simón el Celote. Y para esto vamos a leer dos versículos. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas. El primero es un endemoniado de la provincia de Gadara, y ahorita al final le quiero explicar. El segundo es Simón el Celote, uno de los personajes menos mencionados, pero que más me impacta. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos bien en tiempo. Lucas capítulo 6, versículo 12. 6, 12. Lucas 6, 12. En aquellos días él fue al monte a orar. Está hablando de Jesucristo. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al que usted pensó en primer lugar, que no le voy a hablar de él, que también se le llama Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote. Yo le quiero compartir de Simón, llamado como el Celote. ¿Quiénes eran los celotes? ¿Quiénes eran los celotes? Aquí es donde vamos a comenzar a entender lo que Cristo hizo en este corazón, y a mí me impresiona. Los celotes eran un movimiento político religioso rebelde. Simpatizaban con los fariseos, eran fervientes y muy violentos. Decían que el único que los gobernaba era Dios. Tenían una élite llamada sica, de ahí surge la palabra sicarios, que asesinaban a funcionarios del imperio romano y judíos que colaboraban con el imperio. Este movimiento fue fundado por Judas Galileo. Rechazaban completamente la ocupación romana, el pago de los impuestos a Roma, y consideraban el imperio romano como idólatras y paganos. Según el historiador judío Flavio Josefo, los describe de la siguiente manera. Este hombre escribió varios libros en el siglo I donde habla de la cultura judía,
y de cosas que a nosotros nos sirven para poder predicar la palabra. Él describe a los celotes de la siguiente manera, porque él los vio. Dice que era un grupo revolucionario, radical, muy peligroso, que buscaban liberar a Israel de los romanos por medio de la espada, de la guerra y de la muerte. Algo totalmente opuesto al mensaje de salvación y arrepentimiento de Jesucristo. El término celote en el griego es la palabra celoso o extremista. Es lo que significa ahí cuando estamos leyendo al que le llamaban el celote. Y algo que me impresiona, un hombre rebelde fue transformado por amor. Jesucristo conquistó su corazón. Dejó las armas para convertirse en un pescador de almas. La historia dice que probablemente este hombre llamado Simón el Celote, después de que Cristo asciende y ejercieron su ministerio en la tierra, dice la historia que probablemente predicó en África, lo que es hoy Egipto y Mauritania. También se dice que a lo mejor probablemente predicó en Asia, lo que hoy es Irán. Y algunos estudiosos más dicen que también estuvo en Europa, en lo que hoy es Armenia. Fíjese hasta dónde se expandió este hombre, que se habla poco de él. Y algo que me llama mucho la atención es su muerte. La muerte de Simón el Celote fue aserrado. Es decir, murió de un martirio brutal. Lo cortaron a la mitad, porque predicaba el evangelio y nunca negó su fe. Este hombre, Simón el Celote, me enseña mucho. Me enseña que hay personas rebeldes que después de haber sido unos potros desbocados, el Señor los hace tan mansos y humildes como el corazón de Cristo Jesús. Me enseña que aquí en la iglesia hay personas que tienen un testimonio y tienen un trasfondo de rebeldía, pero hoy son siervos del Altísimo. Me enseña que hay personas que no querían saber nada del evangelio, que eran rebeldes, pero hoy son los más diestros para escuchar el mensaje de salvación. Me enseña que antes no quería nada de la familia ni de los hijos, pero hoy son su especial tesoro. Aquí hay hombres que no les importaba antes nada, o aún mujeres, y ahora hasta vemos K-dramas. Ahora hasta lloramos con los K-dramas. Nos impresionan los K-dramas. Ahora somos tan nobles y tan mansos porque así nos ha hecho el Espíritu Santo. ¿Usted se considera que antes era rebelde? ¿O sigue siendo rebelde? Pues el Espíritu Santo quiere transformar su corazón para hacer algo por él y para él. Simón el Celote me enseña que la mente rebelde puede ser conquistada por amor. Muchos de los que estamos aquí hoy reunidos solamente necesitamos amor, solamente necesitamos un abrazo. Se hizo un estudio en la que solamente un abrazo puede sanar demasiadas heridas de la infancia. Solamente un abrazo. Y hoy aquí hay personas que necesitan solo un abrazo para sanar heridas del corazón. Solamente necesitan una palabra que les digan te amo para sanar su corazón. Esa rebeldía puede transformarse en amor. Esa rebeldía puede transformarse en algo totalmente diferente. Una manifestación satánica es la amargura. Amén. ¿O es de Dios? Yo estoy convencido que la amargura jamás va a proceder del Espíritu Santo, porque la amargura contamina. Y no solamente contamina, daña corazones. Si en nuestra iglesia hay personas amargadas, lo más seguro que van a contaminar a uno más que otro. Es por eso que aquí se requieren personas que tengan amor en su corazón. ¿Y quién es el primer pecador? Todos somos pecadores, hermanos. Esto no es un monumento de santos.
Aquí es un hospital de personas que están siendo transformadas y regeneradas. Amén. ¿Sí lo cree? Acérquese a alguno de los hermanos que usted ve servir. Ahí va a encontrar vida en sus testimonios. Cuando usted se acerque al hermano Mauricio Girón y escuche su testimonio, Dios va a hablar a su corazón. Cuando usted escuche el testimonio de Oscar, usted va a recibir bendición al escuchar cómo era antes él. O de Omar Tellini. ¿Ha escuchado el testimonio de Omar Tellini? Estoy convencido que si usted se atreve a escuchar personas que el día de hoy usted ve servir, no porque sean más santos o porque estén más cerca del Señor, el mismo testimonio del pastor, lo que vivió en su infancia. Todos aquí tenemos algo que contar, que fuimos transformados por amor. Amén. Él ha cambiado nuestro corazón. Antes éramos elotes, pero hoy somos redimidos del Señor. Hoy somos personas que aman al Señor, o tratamos de amarlo con todo el corazón y con todas las fuerzas. Porque esa rebeldía que antes nos dominaba, ahora fue transformada por amor. Una persona que está cerca del Espíritu Santo no puede odiar. Una persona que está cerca del Espíritu Santo no puede amargarse. Es por eso que yo creo que el pastor cada domingo dice: sonría. Porque muchos, la verdad, se les ve cara de limón. La verdad que sí, hoy que estoy aquí digo, no, ¿qué te hizo la vida, brother? ¿Qué te hizo? Dímelo, por favor. ¿Fue más grande lo que te ha hecho la vida que lo que te ha hecho Jesucristo? Todos hemos recibido sanidad de Él. Todos hemos recibido vida de Él. Todos hemos recibido favores de Él. Y para que te amargues, para que te frustres, no pierdas el tiempo en eso. ¿Quieres que te dé cáncer? Amárgate. ¿Quieres que te dé un paro cardíaco? Amárgate. Vive así entonces. Ni un médico va a sanar eso. Pero el celote fue transformado. Y varios de los que estamos aquí hemos sido transformados. Levante la mano el que cree que ha sido transformado por el Espíritu Santo. La otra mitad está en ese proceso. Y estamos caminando para seguir siendo transformados, ¿verdad? Porque esto no termina. Dice que hasta que lleguemos a la plenitud del varón perfecto. Todos los días crecemos, todos los días crecemos. Y la tercera persona que le quiero hablar es de una mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Aquí no gritan, pero en la casa bien que hasta los perritos, que los que tenemos, se van a esconder abajo de la cama. La Tano rápido escucha la voz de mi esposa y abajo de la cama. La autoridad de la mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Un ministerio que Cristo magnificó fue el de la mujer. Es por eso que yo cuando veo de las feministas y todo este rollo, la verdad, hermanos, no saben la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le voy a explicar de esta mujer. Y a mí me impacta esta mujer también. Por eso quise mencionarle a un rebelde y ahora vamos con una mujer. Porque los hombres por lo regular somos más rebeldones. Somos más de que hoy no me hables de la iglesia, no quiero saber nada de ahí, de los hermanos. No me hables del pastor, no me hables de ningún hermano. Hipócritas, como decía la cubana. Así decía una hermana cubana. Hipócritas. En esa iglesia hay puros hipócritas. Hermanos, Cristo es un experto en transformar vidas. Y lo hizo en la tierra y lo sigue haciendo hoy. Y esta mujer se llama María de Magdala, o comúnmente conocida como María Magdalena. Muchos tienen un concepto de María Magdalena erróneo. Y hoy le quiero compartir lo que la Biblia dice, no lo que usted ha escuchado de María Magdalena, o lo que ha visto en la televisión de que era la novia de Cristo y no inventen, o sea, y muchos se los creen, dicen, ay, por favor. En vez de que lean la Biblia, se ponen a ver películas de que, ¿cómo ves? Me entró la duda. ¿De qué? Es que como que María Magdalena le dio un beso a Cristo. ¿A poco? Sí, en la televisión se ve como que quiere andar con ella. Y la gente duda. En vez de que se pongan a leer la palabra donde dice todo de estos personajes.
¿Te imaginas a Jesús ahí besando a la Magdalena, por favor, hermanos? María Magdalena. La Magdalena, esta mujer fue libre de una opresión demoníaca muy severa. Según lo dice Marcos 16:9, que lo vamos a leer, y Lucas 8:2. Esta mujer fue libre de una opresión demoníaca muy severa, muy fuerte. Según Marcos, capítulo 19, verso 9, fíjese lo que dice. ¿Lo tiene conmigo? Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció en primer lugar ¿a quién? ¿Quién tuvo el privilegio de ver a Jesús por primera vez resucitado? La Magdalena. Pero se va a dar cuenta por qué. Esto es algo que a mí me impresionó. Dice, de quien había echado, ¿cuántos demonios? Otra enchamucada, otra endemoniada. Tremendo. Y en Lucas 8:2, fíjese lo que dice Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. La Biblia menciona 7 demonios en los 2 versículos que leímos. Esta palabra sugiere algo muy interesante. Esta palabra sugiere que esta mujer llamada María, de la provincia de Magdala, estaba completamente endemoniada. Es lo que sugiere la palabra de Dios. Estaba trastornada mentalmente. Y sugiere la palabra que estaba enferma corporalmente. Tenía una enfermedad muy severa, provocada por estos demonios que tenía en su interior. Algo que yo le quiero recalcar, que es muy interesante: esta mujer llamada María de Magdala no es la que ungió los pies de Jesucristo en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12 aparece una María, pero era la María de Betania, hermana de Lázaro. No es la Magdalena, número 1. Y tampoco era una prostituta, como muchos han escuchado que María Magdalena era una prostituta. En Lucas capítulo 7, versículo 37 aparece también la transformación sobrenatural de una mujer. Pero la palabra solamente dice una mujer pecadora de la ciudad. No menciona María de Magdala o María Magdalena. Esta teoría de decir que María Magdalena era una prostituta empezó a correr en el año 591 por un papa romano llamado Gregorio Magno. Este hombre se le ocurrió en una homilía interpretar Lucas capítulo 7 versículo 37 y Juan 12 como María Magdalena. Y él en una homilía dijo que María era una prostituta, que por eso Jesucristo sana a las mujeres. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia nos está mencionando que tenía 7 demonios. Y quiero hablarle algo. 7 demonios en la traducción judía era decir que estaba muy enferma, que estaba muy trastornada y que estaba muy cautiva en su cuerpo y en su mente. La historia dice que fue una de las primeras discípulas de Jesucristo. Se dice que María Magdalena era una mujer pudiente, adinerada. Dicen algunos teólogos que ella fue un impulso para el ministerio monetariamente de Jesucristo. Y vamos a entender por qué. Fue la primera persona en ver al Cristo resucitado, una fiel servidora. Si usted lee, no hay mucho donde sacar de María Magdalena en algunos versos, pero los que leemos nos hablan demasiado. Era una mujer agradecida. María nos enseña
María Magdalena nos enseña el valor del agradecimiento con hechos. Su testimonio fue su baluarte. Nunca olvidó lo que Cristo hizo por ella. En Mateo 15:39, después de una alimentación milagrosa que Cristo hizo, dijo la siguiente expresión: necesito ir a Magdala. Cristo necesitaba ir a esa región. Tenía un propósito: liberar a una mujer oprimida por demonios. ¿Me puedes mostrar la imagen? Bueno, no de las Fionas. ¿Me puedes mostrar la imagen de la región de Magdala, porfas? ¿Ya la tienes ahí, my brother? Ok, mire, si usted se da cuenta, la región de Magdala estaba en la parte de arriba. Ahí está el lago de la Cafarnaúm, Nazaret, y Cristo tenía que ir a esa región, a la que usted ve donde está Galilea, aquí abajito Magdala. Ahí fue a esa región para ir a liberar a una mujer. ¿Por qué le enseño esto? Por lo que le quiero comentar. Según el historiador judío Flavio Josefo, en el siglo I, él no habla de María Magdalena, pero habla de la región, habla de ese lugar. Y dice que Magdala era una ciudad muy importante de Galilea. Era una ciudad rica, sofisticada, con una gran procesadora de pescado. Menciona que su contexto en cuestión a la mujer era de inferioridad en sus derechos. No podía hablar en público y su testimonio no era valorado. Esto ya pasaba desde los tiempos bíblicos. Pero algo que me impacta: ¿quién fue la primera persona en ver al Cristo resucitado? Fue la Magdalena. Una mujer con un testimonio que para usted y para mí puede ser complicado. 7 demonios dentro de ella. Hermanos, Cristo vino a transformar corazones. Pero vino a transformar corazones para hacer discípulos, seguidores fervientes, amorosos. Ella recibió en su cuerpo sanidad física, mental, como ese endemoniado también. Algo sucede en las personas que están endemoniadas. Es una gran verdad que pasa algo en ellos. Y se lo digo porque nosotros hemos visto cómo han sido liberadas varias personas de demonios. Y yo me ha tocado que unas personas a mí me han dicho: ¿en dónde estoy? Pierden el sentido de la noción. ¿Qué me hicieron? Me siento diferente, siento paz, lo que nunca viví hace muchos años. ¿Qué pasó en estos corazones? Yo no sé. ¿Por qué entraron demonios a sus cuerpos? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que estaban siendo atormentados. Y Cristo necesitaba ir a Magdala a liberar a esta mujer. Y esta mujer tuvo el privilegio de ver al Cristo resucitado. Fue la primera persona que lo miró. Vidas transformadas con propósito. Jesucristo, para ir por el endemoniado gadareno, le dijo a sus discípulos en Marcos 4:35: pasemos al otro lado. Y dice después el pasaje que vino una gran tempestad, pero Cristo había dicho: voy a pasar al otro lado, porque hay una gran necesidad. Ninguna tempestad impedirá el encuentro que él tuvo con el endemoniado, porque él era Dios en la tierra. Y él tenía un propósito en el corazón de este endemoniado, como lo tuvo con el celote y como lo tuvo con María de Magdala. En Marcos 5:19 al 20 quiero terminar con esto. Lo que le dije al principio. Usted y yo nos quedamos en que un endemoniado Jesús lo dejó sentadito, vestidito y en su juicio cabal, pero le dio un propósito, que es lo que siempre quiere hacer con nosotros: vidas transformadas con propósito. Versículo 19 al 20 dice: mas Jesús, vamos a leer desde el 18.
Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Pero mire lo que Cristo hizo, verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Muéstrame la imagen de Decápolis, por favor. Eso es Decápolis. Decápolis era una federación compuesta por 10 ciudades, distribuidas en lo que hoy hay 3 países, lo que es Jordania, Siria e Israel. Y algunas ciudades más relevantes que usted ha leído en la Biblia es Filadelfia, porque el Espíritu Santo le habló a la iglesia de Filadelfia y estaba en Decápolis. Dice la Biblia que él empezó a publicar en Decápolis. ¿Quién sabe? ¿Y él la fundó? No sabemos. Pero como su testimonio era grande, y esta iglesia es una de las 2 de las 7 que hay el mensaje, que no hace nada incorrecto. Son de las que el Espíritu le da aplausos. Tú vas bien, échale ganas. Filadelfia. Ahí estaba Gerasa, que es el lugar donde Cristo tuvo que ir, porque él conocía a ese hombre y tenía que hacer algo, porque esta región necesitaba el evangelio. Y dice la Biblia que él empezó a publicar en Decápolis, 10 ciudades. Fue uno de los misioneros más grandes y prominentes que ha tenido la Biblia. Un endemoniado que habitaba en Gadara o Gerasa. Y Cristo le da 2 propósitos. El primero: ve a tu casa, porque en su casa lo conocían. Oiga, si lo conocían en todo el barrio, en todo donde él estaba, ya sabían que ahí venía la llorona, o el que golpeaba, o al que no lo podía ni atar. Y número 2, le dio una misión de predicar el evangelio. Le dijo: ve. Y cuando uno lee Decápolis dice: pues ¿qué es esto? Mire, pues estuvo en esas 10 regiones predicando cómo vivía, cómo estaba y qué había hecho Cristo con él. Qué tremendo, hermanos. Es por eso que usted y yo no tenemos que juzgar a nadie que predique el evangelio. No sabemos lo que está haciendo Cristo en él. Podemos verle tatuajes, podemos verles infinidad de cosas, pero usted ni yo no sabemos qué está haciendo Cristo en él o qué hizo con él. Como el pastor Doroteo. Si me estás escuchando, pastor, te mando un gran saludo. Este pastor Doroteo, fuimos a una reunión y me tocó estar en el cuarto con él. Y se quitó su camisa, para ya era la noche, para acostarnos, y que se iba a poner su pijama, y yo le vi marcas en su cuerpo. Le vi un agujero por acá y una rajadota por acá. Y yo dije: ¿qué pasó con este brother? Porque para mí él era un general, y hasta la fecha, o sea, haber fundado más de 20 iglesias en la República Mexicana es un gran logro. Y me dice, yo le pregunto: ese agujero que tienes ahí, ¿qué es, pastor? Y esto de acá. Me dice: mira, esto fue un balazo que me dieron. Dice: pues ya sabes, ya te imaginarás cómo andaba. Y pues me filerearon. Yo dije: wow, yo conocí solamente al pastor que había fundado infinidad de iglesias, y ahora veo por qué está predicando el evangelio. Tenía cicatrices en su cuerpo que avalaban su llamado y su testimonio. Y usted lo veía bien formalito. No se salía de su cuadre, hasta su peinado de lado. Pero tan poderoso predicando el evangelio, y yo lo entendí porque dije: wow, qué bárbaro. ¿Sabe una cosa, hermano? La iglesia bíblica familiar existe para que las familias sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Si no,
es en vano todo lo que hacemos aquí. ¿Quiere vivir diferente? Permita al Espíritu Santo que haga cosas diferentes en su corazón. Dele permiso. Él lo puede hacer. Mire, si lo hizo con este hombre que fue a... Qué tremendo, cada vez que yo leo de este endemoniado me impacto más. Y quiero terminar con Juan capítulo 4, versículo 4. Búsquelo conmigo, por favor. Y quiero pedirle a este brother, a Waldos, el líder, que venga y que te des así como una armonía en la guitarra, ya te la sabes, mi palabra célebre. Así como cuando David empezaba a tocar el arpa y que los demonios se controlaban con Saúl, a ver si algo sucede con mis hermanos. Que tú le empieces a rascar y a ver si aquí, como cuando le echamos sal a los gusanos que empiezan a retorcerse, a lo mejor vas a ver alguno que otro que se retuerza. Juan capítulo 4, versículo 4. Quiero pedirle a alguien que tenga una voz fuerte que lo pueda leer. ¿A poco no hay ninguno? Pero bien que en la casa hay, no, hombre. Juan capítulo 4, versículo 4. Dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. ¿Le sigo? Sí. Entonces llegó a la aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en el momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, perdón, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua de beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Hasta ahí. Me voy a quedar, muchas gracias Carlos, me voy a quedar en el verso 4 donde dice, gracias, le es necesario. A Jesucristo le era necesario ir a Samaria. Si usted se da cuenta, le fue necesario ir a Gadara, le fue necesario ir a Magdala y le fue necesario sacar a un celote de estar matando gente. A Jesús le es necesario hacer cosas y las sigue haciendo hoy. Le es necesario, ¿por qué? Porque hay vidas con propósitos. Le es necesario porque esa infancia que viviste no te define. Le es necesario porque ese maltrato y humillación que recibiste no te define. Le es necesario porque ese pecado que te estuvo asediando de día y de noche no te define. Le es necesario porque Él quiere transformar tu vida. Le es necesario porque Él ve propósito en ti, como lo dice el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en ti. Le es necesario porque quiere transformar un corazón rebelde en un manso y humilde de corazón. Le es necesario porque tu corazón le importa, porque tu vida le importa, porque tu familia le importa. Cristo le es necesario pasar por la iglesia bíblica porque ve tu corazón sufriente, porque ve que tú puedes marcar un rumbo con tu familia, con tus hijos, en tu vecindario, tu colonia. Le es necesario porque tú le importas, porque tú le interesas. Él no ve tu trasfondo, Él ve tu futuro para cambiar tu presente. Le es necesario a Cristo venir a tu corazón hoy.
Es necesario venir a tu corazón porque tu esposa está gritando por un cambio. Le es necesario venir a tu corazón porque tus hijos están clamando por protección. Le es necesario venir a tu corazón porque tu matrimonio se está destruyendo y Él le quiere dar vida. Le es necesario venir a tu corazón porque tú serás ese instrumento que la gente dice, te ha dicho que nunca podrás salir adelante. Pero Cristo dice, conmigo todo lo puedes. Y este endemoniado, bueno, así estábamos también nosotros. Este endemoniado que fue a predicar, Cristo le dio propósito, no solo a él. La primer discípula que estuvo en su resurrección, o el celote que fue uno de los 12. Qué tremendo, ¿no? Cosas que él hace y que sigue haciendo. Quiero pedirle un favor. Póngase de pie. Y yo quiero hacer dos cosas. La primera que vamos a hacer es lo siguiente. En estos tres casos siempre aparece un común denominador. En el endemoniado gadareno aparece: quiero estar contigo, llévame contigo. Eso refleja dependencia, agradecimiento, amor. En María Magdalena se refleja que fue la primera corriendo en querer ver al maestro. Amor, pasión, algo diferente. En el celote se refleja una rebeldía transformada por amor y seguir al maestro. El segundo versículo que le leí, o que era Hechos, ya está en el aposento alto orando con los otros 120. Fue transformado por el Espíritu Santo. Él estaba ahí, no huyó. Él se quedó por amor a Cristo. Súbanse si quieren, muchachos o muchachas de la música. Quiero que hagamos algo hoy. Yo nada más quiero que usted recuerde, los que llevan ya muchos años en el Evangelio, cómo llegó Cristo a tu corazón, a tu vida. Y hoy vamos a tratar de agradecerle a Él las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y aquellos que nos visitan hoy, yo sé que Él habló a tu corazón porque desea tu corazón, tu vida. Desea hacer algo grande ahí con tu familia. Pero muchas veces nos olvidamos de todo. ¿Le digo de qué manera? Adorando a Dios, bendiciéndolo. Santiago dice: ¿está alguno de ustedes alegre? Cántele a Él. Pero ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué le parece si comenzamos a adorar a Dios hoy por lo que Él ha hecho con nosotros? Muchas cosas Él ha hecho con usted y conmigo. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está en su lugar. Y quiero pedirle un último favor. ¿Por qué no levanta sus manos conmigo al cielo en señal de rendición y le dice: quiero que sigas transformando mi vida y quiero decirte que te amo? Tú conoces mi necesidad y mi aflicción, y tú conoces lo que hoy necesito de ti. Pero también te quiero agradecer por la caballerosidad que has tenido conmigo. Te quiero agradecer tu amor. Te quiero agradecer tu bondad. Quiero agradecerte el que tú seas bueno conmigo. Vamos, iglesia, adora al Señor porque Él está aquí en medio de nosotros. Esta reunión es para Él y es por Él. Con tus palabras, con tu vida, dale gracias. Dale gracias a Él. Te adoramos, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos,
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.